y queremos, como en esta mañana, aprender a enfrentar nuestros problemas. Amén. Alguien dijo, un predicador famoso decía, el problema no es el problema, y no quiero ponerme en modo Arjona, que da vuelta a todo y nos termina confundiendo, sino que él decía que en la vida, más que problemas, lo que tenemos es falta de sabiduría para resolverlos. Porque todos en la vida enfrentamos problemas. Diferentes maneras, diferentes tamaños, diferentes colores. Por eso es tan importante el tema de esta mañana, porque vamos a ver una persona de la Biblia. Siempre tratamos de reflejarnos en alguien que nos sirva de ejemplo, que no solamente analizaba la situación, no solamente opinaba de lo que estaba pasando. Vieron que el argentino es muy buen opinólogo, es muy buen pronosticador. Vieron que en casa siempre hay un profeta. Vieron que yo les dije que esto iba a pasar. Vieron que en casa siempre hay uno que dice lo que va a pasar. Pero más que analizadores, pronosticadores, opinólogos, discutidores de situaciones, lo que realmente precisamos es gente que tenga sabiduría para solucionar los conflictos. Y quiero remitirme a un hombre del Antiguo Testamento llamado Nehemías, capítulo 13, porque en primer lugar era un hombre de oración. Pero la oración no me deja postrado esperando que Dios de alguna manera mágica ordene todas las cosas al azar, sino que la oración siempre me va a convertir en una persona de acción. ¿Entendemos esto? La oración me lleva siempre a la acción. Y si podemos cerrar la puerta, Mati, allá, sería genial. No solamente era un hombre de oración y acción, era un tipo emprendedor y enfrentaba los problemas en lugar de quejarse. Nadie soluciona un problema pegando 2 gritos en casa. Los padres creemos que pegar un par de gritos soluciona las cosas, pero no es así. Tampoco soluciona los problemas de mi vida quejándome. Y Nehemías no se quejaba, actuaba. Y la oración no solamente te mueve a ser un hombre o una mujer de acción, sino que Dios te agrega valor. Porque hay problemas que para solucionarlos se necesita las ganas de cambiar, la decisión, la valentía, el arrojo. Dice la Biblia, Nehemías era un hombre que había sido esclavo, llevado a Babilonia, mientras el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel sufría, las murallas de Jerusalén estaban destruidas, y él siente un fuego en el corazón de ir a reconstruir algo que estaba arruinado, derribado. Ahora, él era copero. Dice la Biblia que él era... ¿Qué querés vos? A ver, Pacho. Bien, ahí está. Lo dejamos tranquilo. Entonces, ¿qué pasaba con Nehemías? Nehemías siente un fuego a miles de kilómetros de distancia de reconstruir lo que estaba derribado. 120 años llevaban las murallas derribadas. Dice la Biblia que Nehemías, siendo copero del rey, el copero era el mozo, el que lo servía al rey, el que probaba el vino antes que el rey lo pruebe, el que probaba la comida para que no estuviera envenenada. Y siendo un mozo, siendo un copero, Dios le pone un gran sueño. Una obra faraónica, una obra imposible, misión imposible con Tom Cruise. Y en el récord de 52 días, dice la palabra del Señor,
Nehemías vuelve a Jerusalén, reedifica los muros destruidos de 120 años y los muros son dedicados al Señor. Él dejó una posición de seguridad, de prosperidad, para hacer lo que Dios quería. Era un hombre que supo organizar, supo administrar, supo supervisar. Y cada vez que uno quiera hacer cosas en la vida, ¿qué va a aparecer? La oposición. Siempre que uno quiera hacer algo de valor en la vida, vendrán los enemigos. Vendrán las críticas. Vendrán las burlas. Cada vez que vos te dispongas a hacer algo de significancia con tu vida, va a haber gente que se va a poner en contra. Tenemos que estar preparados. Porque cuando uno está cómodo, cuando uno vive una vida de confort, sin preocuparse, ni el diablo te molesta. Sin embargo, Nehemías enfrentó la oposición, confrontó la injusticia, y dice la Biblia que él vuelve a Babilonia. Una vez que los muros estuvieron reedificados, vuelve. Pero al cabo de un tiempo le pide permiso al rey para volver a ver cómo estaban las cosas. Como dice el refrán, cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Bueno, él vuelve a Jerusalén, y cuando vuelve a Jerusalén se encuentra con tres grandes problemas, con tres grandes injusticias. Dice, el primer problema que encuentra, ¿podemos leer esta frase todos juntos? Necesitamos ser personas que no solo evalúen una situación, sino que hagan algo. Basta de opinólogos. Yo tenía un patrón, cuando entré a laburar, me decía, no me traigas problemas, tráeme soluciones. Problemas tengo un montón. Tráeme soluciones. Bueno, el primer problema con el que se encuentra Nehemías es el problema de ¿qué? Las malas compañías. Dice Nehemías capítulo 13, antes de esto, el sacerdote Eliasib, el sacerdote era el encargado del templo, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con un tal Tobías. Ahora vamos a ver quién era este Tobías. Y en la misma casa del Señor, el sacerdote le acondicionó a Tobías una habitación grande. Era el lugar donde se almacenaban. ¿Qué se ponía en ese lugar? Las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, del vino y el aceite correspondiente a los levitas, que eran los levitas los que cantaban en el templo, los que promovían la adoración, y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo del Señor. Esto nos pasa cuando tenemos un problema. Esta fase la pasamos todos. Nos disgustaba. Me disgusté. Pero acá se nota la madera de la cual estaba hecho Nehemías. No solamente hay que disgustarse con un problema, no solamente tengo que opinar de lo que me está pasando, tengo que hacer algo al respecto. Me disgusté tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches. No es una palabra bíblica, ¿vieron? Sacame estos cachivaches. ¿Vieron cuando una mujer le dice al hombre, míralo como es? Sácame esos cachivaches, por favor. Nehemías sacó todos los cachivaches de Tobías, los tiró a la calle. Luego ordené que purificaran las habitaciones. Me encanta esta palabra. No quiero solamente que limpien las habitaciones, quiero que las purifiquen, quiero que las fumiguen y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y los inciensos. A ver si les quiero explicar un poquito la situación.
Nehemías regresa a Jerusalén. Eliasib, el sacerdote encargado del templo, emparenta con Tobías. ¿Y quién era Tobías? Tobías era amonita, oriundo del pueblo de Amón, enemigo del pueblo judío. Los amonitas tenían prohibida la entrada al templo judío, porque no habían ayudado a Israel en el desierto. No solamente que a Tobías se le proporcionó el poder entrar dentro de los muros, porque mientras Nehemías estaba, Tobías nunca pudo penetrar los muros. ¿Por qué? Tobías había sido enemigo del Señor. Había intentado detener la construcción del muro repetidas veces. Lo criticó, lo atacó, lo asaltó a Nehemías. Resulta que ahora Nehemías no está, y Nehemías se encuentra que no solamente lo habían dejado entrar dentro de los muros, a Tobías le habían proporcionado una habitación o varias habitaciones en el templo mismo del Señor. Se encontró con un gran problema. Che, pero este tipo fue el que me hizo la vida imposible mientras yo levantaba las murallas. Este tipo fue el que nos criticó. Este tipo fue el que nos asaltó. Este tipo quiso detener la obra muchas veces. ¿Cómo va a estar viviendo? Era como poner en la iglesia el templo de un dios pagano. Y dice la Biblia que agarró el problema por la cabeza, como se dice en el campo, agarró el toro por las astas, agarró todos los muebles de Tobías y se los tiró a la calle. Nosotros tenemos que aprender a enojarnos bien. No tenemos que pelear con la gente, no tenemos que devolver los golpes, tampoco tenemos que devolver revancha, pero tenemos que aprender a enojarnos bien. Y enojarnos bien no significa gritar y disgustarnos solamente, significa hacer algo cuando tenemos un problema. Me gusta la reacción de Nehemías porque no se cruzó de brazos, no dijo, bueno, vamos a orar por este problema. No, estaba decidido a no vivir con lo injusto. Me disgusté en gran manera. No vamos a permitir que Tobías viva en este lugar cuando nos hizo la vida imposible. ¿Y por qué titulo el problema de las malas compañías? Porque estoy convencido de que nuestros amigos o la gente que nos rodea determina nuestro carácter. Hay personas que están mal y cuando están mal buscan a un amigo que los hace sentir peor, que le da los peores consejos, que los lleva por los peores caminos. ¿Cuántos padres he hablado y me decían, mis hijos andaban bien, hasta que se empezaron a juntar con fulanito? Y fulanito los terminó pervirtiendo, llevando por un mal camino. Bien, hay mucha gente que empieza bien la vida cristiana y de repente se empiezan a apartar del Señor, se empiezan a apartar de las cosas que les hacen bien, y cuando uno mira dónde empezó la caída, todo empieza con alguien que empezó a hablar mal de la iglesia, que empezó a hablar mal del pastor, que empezó a hablar mal de los hermanos. Querido, no permitas que nadie te hable mal de nadie. Cuando alguien en tu casa habla mal de alguien, vos tenés que pararle el carro y decirle, en mi casa no se habla mal de nadie. Día y noche se aviva el altar de la adoración al Señor. Y no tenemos que permitir que personas vengan y envenenen el ambiente de nuestra casa. Nehemías dijo, yo no voy a tolerar lo injusto. Yo no voy a tolerar a este tipo
que me hizo, resulta que ahora está viviendo en el mismo templo del Señor. Cuando uno escoge las personas con las cuales me van a acompañar en la vida, estoy escogiendo personas que me van a ayudar a formar mi carácter. Alguien dijo que hay 3 clases de personas en la vida: los que te derriban, los que te arrastran y los que te elevan. Los que te arrastran, los que te derriban y los que te elevan. ¿Se acuerdan de ese paralítico que tenía 4 amigos que lo llevaron a Jesús? Yo quiero amigos como esos, que cuando uno está pasando por la mala, te llevan al único que te puede sanar, Jesucristo. Tenemos que tener amigos que no nos arrastren a sus malas compañías o a sus malas costumbres. Tenemos que tener amigos que en los momentos de dolor no te derriben aún más. Tenemos que tener amigos que nos eleven a buscar más al Señor. Hay gente que es tóxica, hay gente que nos hace mal y que tenemos que tener la decisión, como tuvo Nehemías, de cortar, de decirle: conmigo esto no va. Gente que nivela para abajo, gente que te drena la energía, gente que te está todo el día metiendo culpa o miedo, gente maltratadora. Está lleno de gente maltratadora, adictos al maltrato. Fueron maltratados en su niñez y ahora te maltratan a vos. Reproducen el maltrato en nosotros. Gente enferma, problemática. Gente que caminaba bien por un tiempo, pero de repente empezaron a caminar con alguien necio. Alejate de los vagos. Alejate de los vagos. Ay, pastor, pero es tan lindo. Es lindo, pero no le gusta laburar. Y Dios, en el huerto del Edén, a Adán primero le dio un laburo y después le dio una mujer. ¿Escuchaste eso? ¿Saben cuál es el versículo favorito de los vagos? Ama a tu cama como a ti mismo. Hay que alejarse de la gente que no quiere avanzar, que no quiere progresar. El problema de las malas compañías. Nehemías fue drástico. Con esto no puedo ser tolerante. Lo injusto se va del templo del Señor. Jesús caminó con todos, pero no amó a todos. Amó a todos, pero no caminó con todos. Así es la frase. Jesucristo amó a todos, pero no caminó con todas las personas. Por lo tanto, el problema de las malas compañías y el problema de la gente que nos rodea, que nos influye, es muy importante en vos y en mí. Dice la Biblia que Nehemías vuelve a Jerusalén y se encuentra con un segundo problema. Con el problema de un fracaso económico. Digamos todo, fracaso económico. Dice la Biblia: también me enteré. Nehemías era un líder de ojos abiertos. ¿Vieron que hay gente que va por la vida, le explota la casa, ni se dan cuenta? Sus hijos andan en cualquiera, no me di cuenta. Es como que andamos en punto muerto toda la vida. No, Nehemías era un líder de ojos abiertos. Veía lo que pasaba, sabía lo que pasaba. Dice: también me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones, y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que, ¿me voy a poner a orar?, dijo. No. Ahora, la oración es importante, pero ahora voy a reprender a los oficiales. Una vez más toma el toro por las astas. Una vez más confronta el problema. Para confrontar los problemas hay que tener valor. Si no se tiene valor, difícilmente cambiaremos nuestros problemas.
Reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué está tan descuidado el templo del Señor? Luego los reuní, los puse a cada uno en sus puestos. Todo Judá, porque no solamente organizó, dijo: todo Judá va a traer a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán. Acuérdense de todos los nombres. Hijo de Zacur. Este era medio pariente de los serabitas, Zacur. Nieto de Matanías. Los elegí porque todos ellos eran dignos de... Me puse al frente. Esto es una gran injusticia. ¿Por qué los levitas y los cantores que tienen que vivir en el templo? ¿Por qué volvieron a los campos? ¿Por qué volvieron a sus campos? No hay sustento. La gente dejó de ofrendar. La gente dejó de darle al Señor lo que le corresponde. Todos ellos eran dignos de confianza. Se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Y dice: recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y el culto. Qué importante. ¿Cuántas cosas nos está enseñando Nehemías esta mañana? Un hombre de oración, un hombre de valor, un hombre emprendedor, un hombre proactivo, no reactivo. ¿Cuál es la diferencia? El reactivo siempre reacciona cuando las cosas ya sucedieron. El proactivo se adelanta a los problemas. Dice la Biblia: también me enteré, ando con los ojos abiertos. ¿Qué descubrió? Que la gente no estaba dándole al Señor lo que correspondía. Los levitas tuvieron que volver al campo. Papá y mamá, tenés que saber qué pasa detrás de cada puerta cerrada de tus hijos. Vivimos tiempos difíciles, donde la tecnología ha hecho que con un solo clic nuestros hijos tienen acceso a la pornografía. La pornografía está destruyendo vidas, está destruyendo nuestros jóvenes, está destruyendo familias y hombres grandes y mujeres grandes también. Tenemos que saber qué está pasando detrás de cada puerta cerrada. Padres y madres que son sabios saben qué pasa con sus hijos. También saben quiénes son sus amigos. Los levitas habían vuelto a sus casas. Ellos eran sostenidos por el diezmo de la gente. Y en aquel tiempo, como ahora, había egoísmo. Muchos de nosotros le decimos al Señor: Padre, te entrego todo, te entrego mi esposa, te entrego mis hijos, mi suegra te la entrego ahora si querés. Ahora te la doy a ella al contado, ni en cuota te la doy. Pero mi dinero, Señor, mi dinero es mío. Te entrego todo, Señor. Y yo pensaba en el libro de Malaquías. Dios le dice al pueblo judío: ustedes me han robado. Y el pueblo dice: Señor, ¿en qué te hemos robado? Yo pensaba, si nosotros tendríamos que darle la 10ª parte de lo mejor que tenemos al Señor, porque a veces cuando hablamos de la ofrenda, solamente pensamos en el dinero. Pero ¿qué pasaría si tendríamos que darle la 10ª parte de mi tiempo al Señor? La 10ª parte de la semana. ¿Cuánto tiempo invierto en buscar al Señor, en fortalecer mi vida interior, que es lo más importante que tengo? Porque de acuerdo a cómo yo ando interiormente es como ando exteriormente. Dice: reprendí a los oficiales. Yo creo que la oración tiene un lugar importantísimo en la vida cristiana.
Pero creo firmemente también que hay situaciones que son el resultado de una desobediencia directa, donde no se necesita oración, sino obediencia. Si vos tenés a tu hijo que está cruzando la calle y lo está por atropellar un auto, no te inclinás de rodillas a pedirle a Dios que no pase nada. Salís disparado para sacar a tu hijo, para que nada lo atropelle, aún a riesgo de ti mismo. Hay gente que dice: pastor, estoy orando por mi matrimonio. Y yo le digo, el hecho de que ores por tu esposa o por tu esposo no te exime de ser un buen cónyuge. Si orás todo lo que quieras, pero no sos un buen esposo o buena esposa, si no haces que tu esposa se sienta que le cayó un rayo al estar con vos, ¿así se siente tu esposa? Oh, qué desafío le tiré a los hombres hoy. Hay padres que dicen: estoy orando por mis hijos. Está muy bien, pero eso no te exime de ser un buen papá. Eso no te exime de ser una buena mamá. Porque por más que ores todas las oraciones al cielo y no sos un buen papá, esas oraciones no van a tener efecto. Yo puedo orar por mi finanza y decirle: Señor, por favor, bendecime económicamente. Y Dios te dice: no te puedo bendecir porque sos un pésimo administrador. Porque gastás en cosas innecesarias. Porque gastás lo que no tenés, no te puedo bendecir. Padre, te pido por mis padres. Y Dios te dice: está bien que me pidas por tus padres, pero eso no te exime de honrarlos. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por más que ores por tus padres y no los honras, no te va a ir bien y no vas a ser de larga vida. Quiero decirte, hermano, que cuando atravesamos situaciones que son el resultado de nuestra desobediencia directa, más que ponernos a orar, el Señor quiere que nos pongamos a obedecer. Dedícate, te dice el Señor, a corregir lo que está mal. Cuando transito la vida por kilómetros y kilómetros por mal camino, Dios te dice: vuelve. Como nos decía Samuel en esta mañana, cuando estábamos sobre oración: vuelve. Dios te dice: vuelve a mí. Vuelve de tus malos caminos. Levántate, corrige lo malo. Estoy convencido que la manera en cómo manejamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, es prueba de nuestra madurez espiritual. Saben que el Señor no necesita nuestro dinero. Pero cuando yo aprendo a dar, estoy demostrando dos cosas. Primero, que Dios es lo más importante para mi vida. Y en segundo lugar, que todo lo que tengo le pertenece al Señor, no es mío. Porque vine desnudo y me voy a ir desnudo. Sin nada. Díganme si ustedes ven algún cortejo fúnebre donde el finado dijo: pónganme el auto último modelo, vístanme con el Rolex. ¿Qué pasa cuando una persona está muriendo? ¿Qué dice? Tráiganme la 4x4, por favor, al lado mío. ¿Qué dice? Tráiganme a mi esposa, a mis hijos. Quiero tener mis afectos. Los afectos que descuidaste toda la vida por seguir tus cosas. La manera en cómo manejamos nuestro dinero es una prueba de nuestra salud espiritual. Tenemos que confiar en nuestra salud financiera, en Dios como nuestra fuente y proveedor. Dios es la fuente, Dios es mi proveedor. Todos tenemos un patrón, tenemos un laburo, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos que mantener buenos registros. Debo ofrendar a Dios regularmente. Y si puedo, debo ahorrar e invertir para el futuro.
establecer un plan de pago para salir de mis deudas. Señor, bendice que aparezca milagrosamente un dinero en mi cuenta que me ayude a salir de las deudas. ¿Cuántos han soñado esto? Amén, dice. Y el Señor te dice, administra mejor lo que tenés. Y aprende a vivir con contentamiento. Contento con lo que tenés ahora. Miren, de 10 divorcios, 8 son por el tema de la guita. De 10 discusiones en casa, 8 son por el tema del dinero. Los problemas económicos en la pareja nos terminan alejando física y emocionalmente de mi cónyuge. Se viven tiempos difíciles donde tenemos que procurar un matrimonio sano, un amor sano, formar un equipo con mi pareja. Formemos un equipo para salir adelante de las pruebas. Ofrendar con alegría, convencido de que Dios lo manda. Pero hay gente que cree que puede arreglar a Dios con un poco de dinero, pero no le da nada de su vida, nada de su tiempo, nada de su energía, nada de sus recursos. Nehemías llegó, reprendió a los oficiales, llamó a los levitas, van a recibir la parte que le corresponde, llamó a la gente y al pueblo para que le diera al Señor lo que le corresponde. Tercer problema que enfrentó Nehemías. Me decía una pareja el otro día, estaban hablando por el tema del dinero. Dice, pastor, ella me dice que lo que yo le dejo no alcanza para nada. Y claro, dice, quiere que le haga un pollo y me deja para un arroz. Hemos tenido en casa estas discusiones. Todos hemos tenido estas discusiones. Y lo que pasa, pastor, que ella siempre va al lugar más caro a comprar. En cambio mi mamá sí buscaba precio. Ay, se pudrió todo cuando la puso a la vieja, a la suegra. Que el Señor nos dé la sabiduría para solucionar nuestros problemas, para formar un equipo en casa donde sea lindo vivir, donde vivamos con alegría, donde aprendamos a resolver y a no gritar y a resolver nuestros problemas de la mano del Señor. Mira, el tercer problema que enfrentó Nehemías es que no respetaban el día de reposo. Saben que el día de reposo judío empezaba el viernes a las 6 de la tarde. El judío consideraba un día desde las 6 de la tarde a las 6 del otro día. Quiere decir que el viernes a la tarde, a las 6 de la tarde, se cerraban todos los comercios. Nadie hacía nada, desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado. Uno de los mandamientos que nosotros encontramos en la Biblia, Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan el primero? Gracias por la memoria. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuidado, cuidado con esto. Cuarto, fundamental, cuarto mandamiento, casi pieza central de la ley. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios te creó, Dios te diseñó. Y hay gente que solamente vive para laburar. Cuando la cuerda está tensa todo el tiempo, termina por romperse. Viste que hay gente que no le puede decir nada porque está al límite del estrés emocional. Cualquier cosita que vos le decís, por insignificante que parezca, la hace estallar. ¿Por qué? Está cansada emocionalmente. ¿Por qué el Señor nos dejó los mandamientos? Porque nos conoce, sabe cómo funcionamos y sabe que precisamos un día para recrear nuestro espíritu, para recrear nuestra alma, para buscarlo al Señor.
Dice la Biblia, en el Señor tendrás verdadero descanso. Durante aquellos días, vi en Judá que en el sábado algunos exprimían uvas y otros estaban acarreando a lomo de mula, manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Por lo tanto, una vez más, tomó el toro por las astas. No están respetando el día del Señor. Tienen tiempo para todo menos para el Señor. Y cuando uno tiene tiempo para todos menos para el Señor, las cosas empiezan a andar mal. Cuando Dios no es primero, yo termino segundo en la vida. Los reprendí por vender sus víveres en ese día. No, el problema no era que hicieran negocios. El problema no era que hicieran plata. El problema es que lo estaban haciendo en el día que debían descansar. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad de Jerusalén. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije: ustedes están pecando al profanar el día sábado. Miren, pasaban los días y Nehemías cada vez tenía menos amigos. Cuando uno se decide a hacer lo correcto, hay gente que se va a ir de tu vida. Pero no te hagas problema, no te convenía. Ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados. Y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el día sábado? Entonces ordené: hermano querido, no solamente hay que disgustarse, hay que enojarse bien en la vida. Y enojarse bien no es gritar. Enojarse bien es encontrar una solución a los problemas. Así que cerré las puertas de Jerusalén al caer la tarde. ¿Qué hizo Nehemías? Viernes a las 6 de la tarde. Ustedes se me apuestan en la puerta y el que venga a vender algo lo echan a patada. Díganle que venga mañana después de las 6. Dice: antes de que comenzara el sábado y que no les abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga el sábado. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche afuera, esperando el momento en que alguno se descuidara. Dijo algo, cuando alguno de los que está vigilando entramos con la mercadería. Así que les advertí: no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los voy a apresar. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia a las puertas para que el sábado fuera respetado. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor ten compasión de mí. Bueno, ahí se mezcló un pescado y otras mercancías. No importa. Son los mercaderes que quieren seguir vendiendo el día de reposo. Él andaba viendo qué pasaba. Querido, son tiempos donde el Señor nos dice que tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. La vida a veces nos envuelve en una rutina tan vertiginosa, o estamos tan ocupados, estamos tan preocupados que nos olvidamos de lo más importante. Dice la Biblia: agarró el toro por las astas, los amonesté, los reprendí, cerraba la puerta. Hay cosas que el Señor ha puesto en la palabra para bendecirnos. Me acuerdo de aquel muchacho con un grupo de amigos que fueron al África a hacer un safari. Contrataron una serie de muchachos conocedores del lugar, pero llegó el día domingo, el día en que le dedicamos al Señor. ¿Saben que el día domingo, para sorpresa de muchos, significa Día del Señor? Si no sabías, domingo significa Día del Señor.
Y dice la palabra, y dice la historia, que estos guías africanos que iban comandando esa cuadrilla de amigos, conociendo, llevándolos de casa, el día domingo se sentaron y ellos esperaban que se levantaran y los siguieran guiando. Y dijeron, no, nosotros tenemos un día en la semana en que nuestras almas alcanzan a nuestros cuerpos. Nosotros tenemos un día en la semana en que nuestras almas alcanzan a nuestros cuerpos. No nos movemos este día. Este día es del Señor. ¿Cuántas preocupaciones, cuántas tensiones y cuántos temores se irían de nuestra vida si observáramos esto? Una persona cansada es una persona que no rinde. Es una persona que no piensa con claridad, que no sabe evaluar con claridad. Necesitamos un día de descanso para alabar al Señor, para refrescar nuestro espíritu. Muchos me dicen, ¿por qué no somos como los judíos y respetamos el día sábado? Porque justamente la iglesia primitiva, desde la resurrección del Señor, empezaron a reunirse el primer día de la semana, el domingo. Y a partir de la resurrección del Señor encontramos en la iglesia primitiva que se reunían juntos el primer día de la semana, el domingo. ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas ansiedades? ¿Cuántas tensiones? ¿Cuántas veces la fe se empieza a apagar? Porque estoy con tantas cosas en la cabeza, con tantas preocupaciones. Qué triste es cuando escucho a un hermano que me dice, cuando tenga tiempo voy a ir al Señor. Esta mañana estaba desayunando con Susi en la estación y me encontré con dos hermanos de la iglesia. Hermano, apenas acomode un poquito mis cosas me va a ver por la iglesia. Le digo, ¿sabés que los que vamos a la iglesia tenemos varias cosas desacomodadas? Pero que necesitamos urgentemente del Señor. Por algo el Señor nos dejó en su palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eclesiastés capítulo 6, verso 1 dice, Dios le ha dado a muchas personas muchas cosas, pero no le dio la capacidad de disfrutar lo que le ha dado. ¿Conocés gente que tiene todo, pero no tiene la capacidad de disfrutar? Pedirle al Señor esta mañana su descanso y la capacidad de disfrutar lo que te ha permitido cosechar, lo poco o lo mucho en tu vida. Señor, enciéndenos en esta mañana. Saca de nuestra vida todas aquellas cosas que te han relegado a un segundo, tercer, cuarto o un lugar mucho más alejado en nuestra vida. El Señor viene esta mañana para descongelar el hielo de tu corazón, para que puedas desconectarte de lo que te produce preocupación. Y como oramos esta mañana, tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que el Señor nos sacuda de nuestra comodidad, que el Señor nos saque de nuestra vida sin compromiso. La iglesia del Señor es una iglesia que ama a los demás, que se brinda a los demás y que predica la palabra del Señor. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto hace que no le hablas a alguien de Cristo? ¿Es tan malo lo que te pasó que no vale la pena compartirlo? ¿No es sinónimo de que algo no anda bien en nuestra vida cuando pasa tiempo y yo no le hablo a alguien del Señor? ¿Acaso no fue tremendo lo que hizo Jesús en nuestras vidas? Existimos como iglesia para darle gloria al Señor. Existimos como iglesia para amar a los demás. Existimos como iglesia para predicar su palabra. Jesucristo dijo, vayan, prediquen mi palabra. Prediquen el Evangelio. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, enciéndenos en esta mañana.
Quizás hemos venido cargados con muchos problemas y el Señor nos está diciendo: te hace falta claridad, te hace falta mi sabiduría para resolver tus cuestiones. Todos los que estamos aquí estamos enfrentando diferentes problemas. A veces hay problemas con los hijos y como padres se nos queman los papeles y no sabemos qué hacer. Y a todos nos ha pasado. Y hemos tenido que caer de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Pero también nos hemos tenido que secar las lágrimas, levantarnos en el nombre del Señor y decir: Señor, dame sabiduría para saber guiar a mi hijo o a mi hija por el camino correcto. No basta con que ore por mi familia, basta con que sea el papá, el esposo correcto para mi familia. Por eso quiero invitarte en esta mañana a que cerremos nuestros ojos y que el Señor nos dé sabiduría. Cuando Dios te da sabiduría, te da claridad para resolver las mejores ideas para poner en práctica. Señor, quiero honrarte cada día de mi vida con lo mejor. No solamente mi dinero, Señor, mis recursos, mi energía, mi tiempo. Señor, todo te pertenece a ti. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Queremos aprender a observar tus mandamientos que dice: hay un día para buscarte, un día para glorificarte, un día para recrear nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Te lo damos a ti. Eres merecedor de todo.